Buen día, amigos. En esta ocasión, y debido a que muchos de nuestros clientes han estado preguntando por las diferentes resistencias que existen o las diferentes resistencias que manejamos. Hay una diversidad de resistencias dependiendo del uso o el proyecto que ustedes vayan a hacer. Es conveniente que cuando vayan a hacer algún proyecto, si no tienen definido qué resistencia usar, nos pregunten, nos hagan una pregunta y con gusto los asesoramos para ver qué resistencia es la que más se adecua a su proyecto. Bueno, vamos a mostrarles algunas de las resistencias que manejamos. Por ejemplo, vamos a hacer un lado todo esto y vamos a ir abordando una por una. Ok, vamos a empezar con las resistencias espiral. En estas resistencias hay bastante confusión, ya que se manejan diferentes diámetros de la resistencia en sí. Si se dan cuenta, esta resistencia es muy chiquita, esta resistencia es más grande y esta resistencia es más grande. Ahora, el tamaño no necesariamente significa que sea de mayor o menor potencia. Por ejemplo, esta resistencia, ¿sí?, es de aproximadamente 25 centímetros de largo y tiene una potencia de 800 watts. ¿Sí? Es de un diámetro de cada vuelta bastante pequeño y tenemos 800 watts. Esta otra resistencia es igual a una resistencia espiral, es de un diámetro, digamos, mayor y es de 300 watts. También las fabricamos a la medida de cada necesidad de ustedes. Por ejemplo, esta otra es una resistencia de 1300 watts. ¿Ok? ¿Para qué se usan? Por ejemplo, estas de 300 watts, que la podemos tener en terminal ojillo o en terminal punta, las utilizamos o se utilizan para incubadoras o proyectos donde no necesitan mucho calor. Incubadoras, deshidratadores pequeños, por ejemplo. ¿Sí? Es el uso más común. Nacedoras, ¿sí?, de un tamaño medio, ¿no? Ahora, estas resistencias que son de mayor potencia no se aconsejan para el uso de incubadoras. Se pueden utilizar en incubadoras muy grandes, ¿sí? Recordemos que estas resistencias se ponen al rojo vivo. Estas resistencias no se ponen al rojo vivo. ¿Ok? Espero no haberlos confundido con esto. En resumen, la resistencia a usar, de espiral a usar, va a depender de su proyecto. Estas otras resistencias las podemos utilizar en deshidratadores, por ejemplo. ¿Ok? Calentadores u otros proyectos. Bueno, si tienen duda, pues pregúntenos. ¿Ok? Vamos a ir con otro tipo de resistencias, que son, por ejemplo, estas resistencias que son de acero inoxidable. ¿Ok? Viene también de cobre, viene de aluminio y puede venir de acero al carbón. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas resistencias las tenemos en diferentes presentaciones. Por ejemplo, esta resistencia se le llama resistencia NU. ¿Ok? Y tiene terminales de bronce y estas se utilizan para poderlas colocar dentro del agua. Esto va dentro del agua y esto va afuera del recipiente. Se utiliza para calentar o para freír, para freidoras o para calentadores de agua, donde necesitamos que la resistencia esté sumergida y esta parte va a ir en la parte externa de su recipiente. ¿Ok? Y aquí es donde se va a conectar los cables. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta otra resistencia es también una resistencia NU. ¿Sí?
Pero el tipo de terminal, este no tiene el conector de bronce. Este se utiliza para placas metálicas. Se coloca en la placa y aquí se conecta los cables de electricidad. Si se dan cuenta, tenemos con terminal para inmersión en líquidos y sin terminal de bronce para conexiones a placas metálicas. Aquí tenemos otra que es también en U, pero es una resistencia más grande, más larga. Tiene el mismo uso que esta pequeña, nada más para recipientes más largos. ¿Ok? De este otro tipo, que son las resistencias lineales, ¿sí? Las podemos encontrar de diferentes largos. ¿Se dan cuenta? Este es más largo que esta. Tiene diferentes largos. De 30, de 40, de 50, de 70, de 80, de 90, de 1 metro y más largos. ¿Ok? En esta también tenemos con diferentes terminales. Si se dan cuenta, esta terminal es sin cuerda. A diferencia de esta que ya tiene su tornillo para conectar los cables que van a la electricidad. Esto es para otro tipo de conectores o para otro tipo de proyectos. En este tipo también tenemos para conectar con tornillos. Tiene una placa metálica donde se conecta tiene un orificio para ponerle tornillos. ¿Ok? Estas serían las lineales, que le llamamos las tubulares lineales. Tenemos de este otro tipo, que este normalmente se puede ocupar para cortar botellas. ¿Sí? Si se dan cuenta, es otro tipo de terminal. Tiene una terminal ojillo para conectar por medio de tornillos. ¿Ok? Esta también se puede utilizar para calentar placas metálicas. ¿Sí? Se dan cuenta, es de otra forma. O para calentar tubos, metemos un tubo acá y el calor va a estar alrededor del tubo. Pues no sé, para procesos de soldadura, ¿sí? De estaño o de algunas otras cosas. Ahora tenemos estas otras que son, le llamamos las resistencias en espiral pero metálicas. ¿Ok? Estas normalmente se utilizan para máquinas de tortilla o para calentadores también de placas metálicas. ¿Sí? Y tenemos el conector aquí. En este caso de esta resistencia viene con conector para ponerle terminales de ojillo. ¿Sí? Vienen en diferentes potencias y diferentes voltajes. De ahí tenemos estas resistencias que son de mayor potencia. Esta la llamamos en M. ¿Sí? Si se dan cuenta, el tipo de conector también es diferente, es más grande. ¿Por qué? Porque es de mayor potencia. Estas normalmente se utilizan para placas metálicas como en planchas de serigrafía o cosas donde necesitemos mayor calor. ¿Ok? Se me olvidó, en esta tenemos, que son las tubulares, también tenemos con terminales de alta temperatura de este tipo. Ya viene un cable. ¿Ok? En estas manejamos en diferentes potencias, arriba de 1000 watts normalmente. Tenemos otras resistencias que estas son en espiral, pero vienen en un tubo de cuarzo. Estas son de una mediana potencia, por ejemplo este es de 150 watts. ¿Sí? Y es para proyectos que necesiten poca temperatura. Y sus conectores son de cables de silicón con otro tipo de conectores. También existen las resistencias que nosotros le llamamos tipo listón. ¿Sí? Por ejemplo, estas se utilizan en incubadoras muy pequeñas. Estas que tienen terminales a los lados normalmente se utilizan para selladoras, para máquinas selladoras de bolsas. Estas y estas más largas. Tenemos también un poco más chicas como estas. ¿Ok?
el proyecto que ustedes vayan a hacer va a necesitar o va a requerir diferente tipo de resistencias. Por ejemplo, esta nosotros le llamamos tubular o tipo lápiz, ¿sí? Tiene dos cables, le salen dos cables de alta temperatura, ¿sí? Y se manejan en diferentes tamaños, de 5, 8, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25 y 30 centímetros. Las manejamos en 3 octavos y de media de diámetro. Son de acero inoxidable. Estas normalmente se utilizan para máquinas selladoras industriales volumétricas, o las que le llaman también máquinas verticales. También para calentar algunos piezas tubulares donde tengamos que introducir la resistencia, o que lo vamos a colocar en alguna placa. Estas son de potencia media también. Vienen de 50, de 100, de 200, 250, 300 watts. Creo que la máxima que manejamos en este tipo. La manejamos de 110 volts y de 220 volts. En este tipo también vienen estas, que son unas resistencias muy pequeñas. Estas resistencias se manejan a 12 volts. Normalmente estas resistencias son de 40 watts o 50 watts y se utilizan para extrusoras de impresoras 3D, por ejemplo. ¿Ok? Si ven, trae su cable de silicón bastante largo para poder hacer las conexiones necesarias. Y tenemos las resistencias. Esta resistencia nosotros la llamamos resistencias de alta potencia para inmersión. Estas resistencias normalmente se utilizan para calentar líquidos. Por ejemplo, agua. Queremos crear vapor en un recipiente para crear humedad en equipos grandes. ¿Por qué? Porque manejan potencias de 1500 o 2000 watts. Sí, son resistencias bastante grandes. Se utilizan también en esterilizadores. ¿Ok? Esta, por ejemplo, es de 120 volts a 2000 watts. Y esta otra, que se ve muy similar, es de 240 volts o 220 volts a 1500 watts. Esta parte de la resistencia va enroscada, ¿sí?, en la parte de nuestro equipo. Por ejemplo, un calentador, un boiler eléctrico o un calentador solar que quiere en temporadas de frío o de que no hay mucho sol, necesita una ayuda eléctrica, o sea, un calentador híbrido, llamémoslo así. Podemos meter este tipo de resistencias, van enroscadas y aquí conectamos la electricidad. ¿Okay? Tenemos también las de este tipo. Este tipo son para proyectos de laboratorio. Por ejemplo, aquí este es para un matraz, para colocar matraces. ¿Ok? Son calentadores. Es una resistencia espiral con una base de cerámica. Y tenemos este otro tipo. Esta se le llama resistencias de radiación. ¿Sí? Porque lo encendemos y empieza a radiar el calor. Puede servir para calentar invernaderos. ¿Okay? Es de bastante potencia. Por ejemplo, este es de 650 watts, una potencia media. Se puede utilizar para calentadores también de cuartos, donde no necesitemos mucho calor. Y por último tenemos estas resistencias. ¿Sí? Estas resistencias se utilizan para esterilizadores. ¿Ok? Ya sea de laboratorio o esterilizadores médicos, que también se les llaman autoclaves. ¿Ok? Tiene sus conectores, ¿sí? Bastante robustos, se dan cuenta. Este se le llama resistencia de collarín. Y tenemos estas otras. Estas también son resistencias para calentar normalmente agua.
¿sí? En recipientes de plástico. Tenemos otras que son para para recipientes metálicos. Este se utiliza para recipientes de plástico. Con estos podemos evaporar agua en incubadoras, por ejemplo, donde necesitamos humedad, donde vayamos a utilizar recipientes de plástico. Para recipientes metálicos tenemos otros que tienen otro tipo de conector. Bueno amigos, esperamos que les haya servido la información. Aquí tenemos otro tipo de resistencia en W o en M de diferente forma. Bueno amigos, esperamos que la información les haya servido, no les haya sido aburrido el video y esperamos sus comentarios. Cualquier duda estamos para servirles. Saludos.